Saludamos a esta hora a Andrés Fernando Mesa, él es exdiputado de Antioquia por el Partido Liberal Colombiano. Andrés Fernando Mesa, bienvenido a Clic Casi, el poder de la información a un clic. Muy buenos días, Roger, a todos los amables televidentes, oyentes de este importante espacio de opinión y análisis. Muchas gracias. Así es, información, opinión y análisis. Y para ello, pues convocamos a las personas que están metidas de lleno allá en los diferentes temas. En este caso, por ejemplo, el tema político, que es de su conocimiento, pero también el tema en derecho, porque usted es un abogado también muy prestigioso. Bueno, ya empezamos con el tema, pensando en que ya iba usted a ser parte de la conversación, el tema del rifirrafe que hay entre los gobiernos nacional y departamental de Antioquia en torno a las vías 4G y la supuesta animadversión del gobierno que hoy orienta el presidente Gustavo Petro hacia el departamento de Antioquia. Entonces, ahora acabamos de presentar la propuesta de civismo hecha por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué le pareció a usted la propuesta de 1 millón de amigos con 1 millón de pesos cada uno? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo creo que este tema lo tenemos que mirar un poco más objetivamente. Yo no creo que en ningún momento exista una animadversión por parte del gobierno nacional hacia el departamento de Antioquia. Ustedes lo anotaban ahorita con la respuesta negativa al gobernador de Antioquia en su propuesta de que el departamento de Antioquia sea quien maneje, administre las concesiones viales del departamento. Y básicamente es importante esta respuesta porque también desmiente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y a ciertos sectores de la oposición política antioqueña frente al tema de las concesiones viales del departamento, específicamente Mar 1, Mar 2, COVID Pacífico 1 y COVID Pacífico 2, que es básicamente donde existe esta gran controversia. Y sobre ese escenario es que se genera también la propuesta del expresidente Álvaro Uribe frente a la posibilidad que los antioqueños donen o aporten en calidad de préstamo de hasta 1 millón de pesos o más, según sus capacidades, para terminar estas vías 4G en el departamento. Una propuesta que tiene cierto tono político, un tufillo populista, por supuesto, que tengo dudas sobre su legalidad, pues la forma en que se incorporan las donaciones ciudadanas al presupuesto es bastante complicada. Eso está establecido en la Constitución Nacional, una ley de presupuesto, es decir, que sería complejo, digamos que habría que crearse un fondo, quizás habría que revisar la forma en que se supervisaría esa inversión. Destaco siempre la posibilidad de la solidaridad, ¿cierto? Nos convocó, por ejemplo, en la pandemia, la gran ciudadana y el empresariado para reunir fondos y aportar a los hospitales, clínicas, al sector salud para mejorar la atención en pandemia. En este caso podría ser terminar las vías 4G, pero yo quiero anotar algo, Roger, que me parece lo más importante, y es que el gobierno nacional, tanto el anterior y el anterior, es decir, el anterior de Juan Manuel Santos, el anterior de Iván Duque y el actual de Gustavo Petro, han honrado los compromisos presupuestales establecidos en el contrato de concesión. Recordemos que es una concesión. Una concesión es cuando el Estado le entrega a un particular el manejo de algo que es público, en este caso las vías o el espacio, por ejemplo, en las telecomunicaciones, el espacio electromagnético, para que lo explote, lo usufructúe, que haga una inversión allí a cambio de revertirle a los 10, 15 o hasta 20 años la infraestructura a la nación. En este caso, entonces, se hace un aporte por parte del privado, que es un concesionario, por ejemplo, de Bimar o COVID Pacífico en las vías del Pacífico. Ellos hacen una inversión de miles y miles de millones de pesos, acompañada de alguna inversión también del gobierno nacional o departamental. Es decir, que en estas obras donde se estaba pidiendo la concesión por parte es muy difícil, porque es que ya los concesionarios hicieron inversiones de billones de pesos, billones, no solo miles, sino billones de pesos, y sería casi que expropiarles a ellos esa expectativa legítima que tienen de explotar esas vías 4G para recuperar esa inversión. Y aquí lo que ha pasado, Roger, es que lamentablemente estas vías 4G en Antioquia y en general en el país han tenido muchos problemas en la estructuración, en la planeación,
y no solo eso, se han materializado los riesgos en la ejecución. Es decir, que hubo aquí, recordemos que estas concesiones están establecidas para hacerse en 5 o 6 años y varias de ellas llevan 9, 10 años construyéndose, porque se materializaron riesgos ambientales, geológicos, por ejemplo, en la Sinifaná, en Pacífico 1, eran sobrecostos en la obra, o tuvo la pandemia casi 1 año y medio donde se afectó la circulación de personas, de trabajadores, etcétera, o hemos tenido sobre todo en el año 2020, 21 y 22 una inflación altísima que afectó los precios de los materiales para la construcción. Entonces, eso tiene un impacto directo en la construcción de estas concesiones, y eso ha afectado el presupuesto inicial. Por eso hay una entrevista muy interesante de hace unos 15, 20 días en el periódico El Colombiano del gerente del Cóndor. El Cóndor es una de estas concesionarias que hace estas vías a nivel nacional, particularmente la que acabamos de inaugurar de Pacífico 3, que conecta La Pintada con Risaralda, donde anuncia, oiga, es que aquí hemos tenido pérdidas de casi 300.000 millones porque se materializaron los riesgos. Entonces, lo que no le han contado acá la oposición a los antioqueños es que no es animadversión. O sea, el gobierno ha honrado los compromisos, lo que está pidiendo y buscando el gobierno nacional es una salida para ese déficit por sobrecostos de distinta índole, como lo anoté, que se han generado. Y en eso tiene que meterse la mano en el bolsillo la nación, pero también el departamento. En esa carta que ustedes bien exponían ahorita y que ya conoce la opinión pública o está empezando a conocer, también se habla de el departamento es el que ha incumplido la mayoría de compromisos. Por ejemplo, dice que los 19 kilómetros de ahí del Tonusco, el puente de Tonusco, llegando a Santa Fe de Antioquia, hasta la entrada del túnel en Giraldo, decía el gobernador en la carta donde le estaba pidiendo las competencias, estaban solo hasta el 40-43% de ejecución, y el ministro en esta carta, Camargo, nos dice que la ejecución supera el 75%. Entonces, ¿quién dice la verdad? O sea, hay unas cosas que no son reales, que la oposición usa para generar un ambiente tenso, turbio del gobierno nacional hacia Antioquia sin existir, y uno ve que los compromisos se están cumpliendo y generando. Entonces, yo creo que acá, termino con esto, lo que hay que generar es diálogo. O sea, si el departamento tiene que aportar todavía 700.000 millones de pesos, la nación 400.000 millones, que no existen todavía fondo presupuestal, porque esos son sobrecostos. Inclusive, es tan poca la animadversión que el año pasado, recuerdo siendo yo diputado, le aprobamos al gobierno departamental vigencias futuras hasta el 2038 por casi 600.000 millones de pesos para terminar el túnel del Toyo. Y la administración del presidente Gustavo Petro autorizó la construcción de un peaje en la vía de Mar 2, que seguramente eso sería ubicado ahí a finales, saliendo del túnel del Toyo, ahí en Cañas Gordas, la construcción de un peaje para recuperar hasta 350.000 millones de pesos. Y con base en ese peaje, se le autorizó al departamento adicionar 350.000 millones de pesos, adicionales a lo que estaba contemplado en las vigencias futuras comprometidas por el gobierno nacional. Y Roger sabe que yo soy un estudioso del tema de la confianza legítima. Aquí el gobierno no puede desconocer esos compromisos presupuestales que ya están adquiridos. Por eso es que es mentira lo que está diciendo la oposición, que es que el gobierno no quiere Antioquia, que no se va a dar la plata. No, aquí la plata del proyecto inicialmente pactada está comprometida. Aquí lo que se tiene que discutir y generar es un mejor ambiente, porque es que es muy difícil dialogar cuando el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia todos los días están martillando, tirándole desde hace más de 2 o 3 años al presidente, diciéndole cosas, insultando, y yo lo he defendido muchas veces. Aquí hay que construir es diálogo para poder conseguir ese 1,5 billones de pesos que se requiere para terminar las 4G en el departamento de Antioquia, que son vías absolutamente necesarias para el departamento, para el desarrollo, para las comunidades, para el transporte, para conectar
lo que es el Valle de Aburrá, el Valle del Tonuso con el Urabá antioqueño para conectar el suroeste antioqueño y el mismo departamento con el eje cafetero, las autopistas del norte para conectarnos con el Caribe colombiano y poder generar mayores lazos de desarrollo en todo el departamento de Antioquia. Andrés, lo voy a invitar a usted para que escuchemos precisamente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pues obviamente apoyando esta propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez e inclusive diciendo cómo se haría la recolección de este dinero acá en el departamento de Antioquia. Después de que escuchemos estos dos fules, le tengo una pregunta precisa frente a lo que usted está diciendo, porque sí me deja preocupado varios temas en el tema de desarrollo de país frente a todo el contexto que usted nos ha dado de una muy buena forma en este programa. Veamos entonces qué dice Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, frente a esta propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora que tenemos una situación difícil para culminar las vías de cuarta generación, también nos adherimos a esa propuesta del presidente Uribe de vincular a 1 millón de colombianos, de antioqueños concretamente, que quieran aportar hasta 1 millón de pesos. Los llevamos a un patrimonio autónomo y de esa manera tendríamos la expectativa, a título de donación o a título de préstamo algunos, de recoger 1 billón de pesos para que pudiéramos culminar vías tan importantes como la que va al mar y evitar que de esa manera se conviertan en un elefante blanco. Pero y la pregunta es, ¿cómo se haría la recolección de este dinero? ¿Cuál sería la figura legal para hacer la recolección de este 1 millón de pesos para poder aportar a este proyecto de infraestructura importante para el departamento? Pues también contestó el gobernador de Antioquia. Hay que pensar en crear un patrimonio autónomo, que los ciudadanos que quieran hacer el aporte lo puedan hacer a ese patrimonio y que tenga una especie de gobierno también muy ciudadano que determine la aplicación de los recursos. Algo muy alejado del gobierno, nosotros solo pondríamos a disposición instrumentos como la fiduciaria central para que desde allí se cree el patrimonio y para que ese patrimonio pueda posibilitarle a cualquier ciudadano que quiera aportar el ser socio del mismo. ¿Sería como una especie de cuenta de ahorros? El diputado, pues ahí están las declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, obviamente, quien hace parte del Centro Democrático y quien apoya la propuesta que presenta el líder de este partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero mi pregunta, se centra en lo siguiente, y usted lo decía ahorita, es que hoy los ciudadanos estamos preocupados por una razón, y es que hoy todo se ha centrado en la polarización política de quién tiene la razón, qué partido tiene la razón, si el de derecha, si el de izquierda, si el del centro. Hoy nos estamos centrando en una pelea política de quién puede tener la razón, pero nos estamos olvidando de estos planes y estos proyectos de desarrollo de país, de departamento, inclusive de ciudades y municipios. Nos está afectando la polarización política para el desarrollo, nos estamos centrando más en la pelea de quién tiene la razón, este está mintiendo, este no lo está haciendo, este sí lo está haciendo, y estamos dejando de lado lo que realmente le importa a los colombianos, y es poder tener unas buenas vías de competitividad, poder tener empleo, poder tener una buena educación, poder tener una buena salud, poder tener inclusive una buena cultura, unos buenos planes de deporte. Por supuesto, Oscar, yo creo que aquí la polarización a la que nos ha llevado la discusión política, que es sana, pues yo siempre he creído que la política tiene que ser deliberante, de discusión, de debate con argumentos, pero no puede ser una discusión sin argumentos. Por eso lo que uno reclama, por lo menos tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental, es que haya un ánimo más informativo, que se debate con base en argumentos, no en especulaciones, no diciendo es que el gobierno nacional no quiere Antioquia, no es que el gobierno nacional nos está negando recursos. No, aquí lo que tenemos a los mismos contratos, pues, a la forma en que se están ejecutando las obras, los problemas sobre por lo menos en COVID Pacífico 1 vienen desde casi hace 5 o 6 años. Es una obra que debió haber estado en inicio en el 2020, 2021 y estamos en el 2024 y no está en operación. Y eso es lamentable para el desarrollo del departamento de Antioquia. Y hoy vemos unos puentes de diálogo
totalmente rotos entre el gobierno nacional, departamental y municipal de Antioquia. Mire, por ejemplo, en Cali se eligió un alcalde que es de oposición al gobierno nacional, pero hoy vemos que ese alcalde, Alejandro Eder, que ha hecho parte del fajardismo, dialoga permanentemente con el gobierno nacional, tanto así que le dieron la posibilidad de hacer esta cumbre del cambio climático y de la biodiversidad, que es bien importante para esa ciudad. Iban a tener más de 10, 15 mil, 20 mil turistas, una cosa impresionante, a pesar de ser un gobierno de oposición. Es decir, hay diálogo del gobierno pese a las ideas. Es que el que haya diálogo, Oscar, no significa que el gobernador de Antioquia se vaya a volver del lado político ideológico del presidente, ni que el presidente se vaya a volver del lado político ideológico del gobernador o del alcalde de Medellín. No, yo creo que hay que pensar es en los antioqueños. Aquí hay unas obras que son muy importantes para el desarrollo de Antioquia que requieren recursos nacionales. Vea, yo le digo una cosa, si no es por esta donatón o si no es con recursos nacionales, el departamento de Antioquia no tiene recursos para pagar esos sobrecostos de las vías 4G en el departamento. Estamos hablando de 700.000 millones de pesos. Eso es muchísimo, son muchísimos recursos públicos con los cuales el departamento no tiene de dónde sacarlos. Ahí no hay una fuente, o sea, no hay una forma. Necesita un socio que es ese departamento, esa nación que nos acompaña. Antioquia le aporta el 15% del Producto Interno Bruto al país, el 16-17% de los impuestos al país, y en alguna forma retribuirse al departamento de Antioquia por parte de la nación es algo que se puede discutir y digamos, pelear para el bien del departamento de Antioquia. Pero lo que hay que acudir, Oscar y Roger, es al diálogo. Necesitamos que esos puentes se mejoren de comunicación. Todavía el presidente Gustavo Petro le quedan 2 años y medio de mandato, que son los 2 primeros años y medio de estos gobernadores y alcaldes. Yo entiendo las diferencias ideológicas, que no son de izquierda, de derechas, pero, hombre, acudamos a los argumentos primero, y segundo, el diálogo. O sea, hagamos un debate sobre el diálogo y sobre la construcción de soluciones, porque esa misma carta lo dice. Tenemos que conseguir casi 1,5 billones de pesos para terminar las vías, porque si no, ahí sí es verdad lo que dice el gobernador, si no se consigue esos recursos, ahí sí el túnel del Toyo va a ser un elefante blanco, y eso es gravísimo, porque haya invertido los recursos de todos nosotros los antioqueños, y le impediría de alguna manera el desarrollo de esa gran región que queremos tanto del occidente antioqueño y del Urabá antioqueño, que necesitan ese túnel para conectarnos de forma más rápida. Es que estaríamos a 4 horas y media del Urabá antioqueño. Andrés, absolutamente claro. A ver, déjeme, yo recurro a abogados, a usted como abogado. Déjeme, yo recurro al derecho, porque en política ya sabemos que simplemente hay 2 polos. Y lo dijimos al principio, hombre, los réditos políticos en política son hasta fáciles de lograr. El populismo es uno de los modos más fáciles de ganar réditos políticos. Y usted lo decía al principio, hay cierto tufillo populista en la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y lo decíamos ahorita, vuelvo y digo, eso genera que mucha gente que está apoyando desde hace rato, militando, que es simpatizante de la derecha y extrema derecha, y está contra la izquierda y es antipetrista, pues obviamente aplaude esas propuestas. Y viceversa, los de la carta del ministro de Transporte, los simpatizantes de este sector aplauden precisamente que haya desmentido al gobernador de Julián Rendón. Entonces, nos la pasamos en ese dimes y diretes, tiras y encoges, y finalmente lo que está sobre la mesa y que debe interesarle a la gente es realmente cómo vamos a solucionar el problema de esas vías 4G, que no son solamente para Antioquia. En eso sí tienen toda la razón el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde Federico Gutiérrez y todos los que estén al extremo derecho. Pues por supuesto que esas vías no son solamente para Antioquia, son para el país entero. Pero entonces, desde el punto de vista, usted mencionó ahorita al principio del cual usted es una persona experta, el principio de la confianza legítima. Esa propuesta de 1 billón de pesos, pues se puede, con seguridad consiguen la platica, Andrés Fernando. ¿No cree usted? Es que es 1 millón de pesos que pone un montón de gente que es amiga de este sector político. Entonces consiguen esa platica. Usted dijo ahorita,
eso de alguna manera también es como expropiar, me pareció escucharle la expresión a usted, a quienes hoy tienen todo el derecho, hoy lo tienen, los contratistas, los que tienen, no les puede cambiar las condiciones, o sea, no se les puede vulnerar su confianza legítima. Desde ese punto de vista, que es el derecho, que va más allá de las opiniones y de lo político, sino en derecho, ¿esto qué significa realmente para que nuestros internautas y lectores entiendan? Bueno, en caso de materializarse esta idea, pues digamos que es difícil, obviamente, porque estamos hablando que el promedio de ingreso de un antioqueño que tiene empleo es de más o menos, en el Valle de Aburrá, de 1 millón de pesos. En el resto de las subregiones de Antioquia es más o menos de 650.000, 700.000 pesos. Es decir, el ingreso mensual de un antioqueño no daría para hacer el aporte. Segundo, es muy importante lo de la confianza legítima y lo de los derechos adquiridos, porque cuando usted hace un contrato de concesión, en particular que lo hace bajo la expectativa y hace una inversión multimillonaria, es decir, los concesionarios de Bimar, Pacífico, hacen una inversión de billones de pesos, Roger, billones. Ellos tienen que hacer préstamos en los bancos, poner de sus propios patrimonios para invertir en estas obras. Y tanto... por ejemplo, Mar 2 es el tramo muchos de estos tramos ya están por encima de ejecución del 95% en COVID Pacífico, 96%. Es decir, ya se han desembolsado gran parte de esa inversión, de ese capital. No puede llegar el gobierno nacional y decirle, venga, no, ya usted no es el que va a explotarnos esta vía, sino que se la vamos a dar al departamento de Antioquia. Porque entonces, ¿quién asume los costos que se han originado? La inversión que se ha hecho. Y estamos hablando de billones de pesos. En este caso, Roger, resultaría más caro, como decimos en Antioquia, el remedio que la enfermedad, porque habría que el Estado colombiano se vería sujeto a demandas por parte de estos concesionarios a los que se les expropiaría su derecho legítimo a explotar estas concesiones para entregarles el peaje y manejo, administración, mantenimiento al departamento de Antioquia, y eso no lo puede hacer tampoco el gobierno nacional. Es que esto no es tan fácil como lo dice el gobernador, entrégueme las concesiones. No, esas concesiones ya hay unas expectativas allí. Otra como un trayecto que es, por ejemplo, el del Tonusco hasta la boca del túnel, que son 19.2, 19.5 kilómetros, que tiene viaductos. Ese pedazo está a cargo, ese tramo a cargo del INVIAS. Y ya el INVIAS tiene destinado las partidas presupuestales para hacer eso. Ya eso está listo. Ya el INVIAS tiene apropiado los recursos, ya licitó. Mejor dicho, eso ya es cuestión de tiempo que se termine. El resto de las inversiones que son sobre costos, ahí es donde va a venir una gran discusión jurídica. Si el privado primero le puede entregar al departamento y luego el departamento entregarle a título de que al concesionario privado para que invierta en esas vías. Porque posteriormente esos recursos que entreguen los ciudadanos van a tener unas utilidades para esos concesionarios que van a ser vía peajes. Entonces aquí la discusión que se abre, Roger, es que eso no es tan fácil. Aquí hay es un sistema legal, y precisamente quienes están proponiendo eso pues están hablando de expropiarle, porque habría que quitarle esa expectativa de hasta 20 años. Es que, Roger, las concesiones en Colombia se pueden hacer hasta 20 años. Que ahí comparto una de las propuestas del gobernador que lanzó también en estos, creo que ayer en la asamblea, y es que a veces esas concesiones se puedan ampliar. Si el Estado no tiene recursos, pues ampliémosle 25, 30 años las concesiones, está bien, pero hoy es hasta 20 años. 20 años donde el privado va a explotar la concesión, ¿para qué? Para recuperar la inversión que hizo, y es porque es inversión de billones. Entonces no puede el Estado decirle, no, ya usted no es el que va a tener el peaje, sino que el peaje lo va a manejar ¿quién? La gobernación. Entonces el concesionario, ¿qué va a hacer? Va a demandar al Estado colombiano, claro, y con seguridad va a ganar. Ayer precisamente el gobernador, usted lo acaba de mencionar, el gobernador de Julián Rendón, ante los congresistas antioqueños a quienes les presentó 3 proyectos de ley. Uno de ellos es el de las concesiones, que pretende que los contratos vigentes y futuros se les adicione hasta un 50% del tiempo, porque hoy, como usted lo acaba de decir, Andrés Fernando Mesa, es solo hasta el 20%. Entonces, alargar el tiempo, dice Andrés Julián Rendón, permitiría su cierre financiero sin tocar un solo peso del presupuesto de la nación, dice Andrés Julián Rendón.
gobernador de Antioquia. Bueno, Andrés Fernando Mesa, el diputado de Antioquia. ¿Qué anda usted, Andrés Fernando, políticamente moviéndose todavía? Sí, por supuesto, yo sigo militando en el Partido Liberal, dedicado al tema. Ahorita me voy a graduar de la maestría en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, que era un sueño y que tenía muy aplazado por el tema político. Entonces estoy muy dedicado al tema académico, retomando asuntos profesionales como abogado, muy contento y también muy pendiente de todo lo que pasa en Antioquia, en el país, estos temas que, hombre, Roger, yo por ejemplo siempre he admirado el programa suyo precisamente porque busca, desde que usted nos conocemos hace muchísimos años, desde que me invitó a hablar de confianza legítima, tema jurídico, es por hacer pedagogía, hombre. Yo lo que digo, hombre, hagamos política, pensemos de derecha, de izquierda, eso no importa, o sea, pero no a la mentira, con argumentos, y hay argumentos válidos. Yo ayer tuve un debate con la senadora Paola Holguín y exponía unos argumentos muy válidos, por supuesto, y otros de derecha, pero debatamos con ideas, no irnos solo, no es que me cae mal porque es que ese fue guerrillero, o Uribe fue tal cosa, y entonces ya es malo. No, yo creo que en últimas hay, puede haber populismo, pero yo también creo que hay cosas interesantes que se incluyen a la solidaridad antioqueña, porque, por ejemplo, ahorita, si se consiguen los recursos para las 4G, hagamos esa misma iniciativa, pero para acompañar la iniciativa de la gobernación de Hambre Cero, que es un tema que afecta a 2 millones de antioqueños que están aguantando hambre. Esta le da platica para eso. Con ese billón, venga, acompañemos esa política que está impulsando el gobernador, que aprobó ahorita la Asamblea de Antioquia de destinar hasta el 100% del impuesto vehicular para el hambre. Hombre, esos son donde nos podemos juntar. Yo creo que pensemos en lo que nos une, no en todo eso que a veces nos divide. Así es, sí, y pues eso es lo que intentamos, hacer pedagogía, ayudar a entender, ese es nuestro objetivo fundamental, y por eso nos invitamos a personas como usted, que aunque son políticos, usted por ejemplo tiene, y eso siempre lo he reconocido, y lo dije en su presentación, antes que nada tiene formación en Derecho, y esa formación nos ayuda a entender. Lo que acaba de decir es muy sencillo. Hombre, déjenme utilizar la palabra así de sencilla, de elemental. Hombre, no puede sencillamente expropiarle un derecho a unos contratistas que ya tienen ese derecho ganado desde hace mucho tiempo, y que solo es tan sencillo. Ese derecho es de miles de millones de pesos, porque ellos van a demandar inmediatamente al Estado diciendo, oiga, qué pena, y ustedes desde cuándo aquí me van a romper este contrato, porque se ha tomado la decisión en Antioquia de que ellos van a hacer el trabajo, lo van a terminar. Entonces, y me permite una anotación sobre eso. Recordemos que esto viene desde hace recordemos que este tema de las autopistas 4G viene de que se habla de las autopistas de la montaña, cuando el exministro Andrés Uriel Gallego, el mismo gobierno del expresidente Uribe, o sea, se vienen estructurando hace décadas estos proyectos. Luego, cuando se convirtieron en autopistas de la prosperidad y ahorita llamadas 4G, inclusive ya estamos avanzando hacia las vías 5G a nivel nacional también. Eso se ha pensado, se ha calculado, se han hecho cierres financieros, se han hecho cálculos de inversión. Por supuesto que ha habido errores, ahorita lo estamos viendo. Pues costos sobre costos es porque en algunos aspectos falló la planeación, en otros casos, lo dije ahorita, se materializaron riesgos. Tuvimos una pandemia que afectó indudablemente la construcción de estas 4G. En el tema de Sinifanay, en el suroeste, ese barranco se vino y digamos que afectó, y eso solo puede generar sobrecostos de, qué sé yo, 100.000, 150.000 millones de pesos, digamos, remover el derrumbe y reconstruir ese tramo de la vía. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, pero no decir, no, es que hay un enemigo de Antioquia o hay tal cosa. No, vamos a los argumentos y con argumentos debatimos. Ojalá lleguemos a eso, Andrés Fernando Mesa. Y antes de despedirlo, cuando usted habla de la pedagogía, me encanta que algunos de nuestros internautas nos pregunten. Hay una persona que ahorita participó en torno a la fiscal encargada Marta Mancera, y ahora me trae una pregunta, pero me dice a mí que como abogado, pero voy a aprovecharlo a usted como abogado también. Vea, dice esto: investigaciones de raya y cuestión. El contexto es que al principio dije yo, hombre, raro que desde que se posesionó interinamente la fiscal encargada Marta Mancera, no se ha escuchado tanto ruido como había en torno a ella antes de que se tomara la decisión de nombrarla no en propiedad, nombrarla como un reemplazo después del 12 de febrero que se fue Francisco Barbosa.
y entonces él dice, esta persona que está aquí, dice, eso es porque lo callan o lo ocultan los medios. En fin, el cuento es que luego viene con esto. Investigaciones de raya y cuestión pública, porque en verdad Caracol y RCN embrutecen. Esto tiene que ver con lo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro en torno a estos dos medios, que la verdad sí me sonó como raro, hablando de educación privada, y de repente metió a Caracol y RCN. Y bueno, me tuve que ir hasta por allá cuando yo era estudiante, y entonces empezamos a hablar, o hablábamos de los medios de comunicación que enajenan, que eso me sonó a eso, listo, y que hay medios de comunicación que ayudan a enajenar, a embrutecer, dice el presidente Gustavo Petro. En fin, Roger pregunta para usted como abogado, pero yo lo aprovecho a usted, Andrés Fernando. Una fiscal encargada, ¿por qué realiza esa pregunta? ¿Por qué realiza cambios en la estructura interna? ¿Usted qué le responde a este internauta nuestro en este sentido, Andrés Fernando Mesa? Bueno, digamos que desde el punto de vista de la legalidad, ella es la fiscal y en funciones ejerce la autoridad 100% con las mismas competencias de un fiscal en propiedad. Es decir, que ella de alguna manera tiene la competencia de reestructurar, modificar. En este caso, creó prácticamente una nueva estructura del CTI, que es el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Pero la pregunta es si es debido o no. Pues yo creería que no es debido, porque cuando estamos a días, esperamos que sean días, no meses, de que haya un nuevo fiscal, pues no está bien que a puertas de salir ella, además cuestionada, como lo dice el televidente oyente, por la revista Raya, por Cuestión Pública, que también son medios de comunicación de investigación pública, no está bien que para salir haga un cambio en la organización. Pero ahí, Roger, es muy sencillo. La nueva fiscal, así en derecho las cosas se deshacen como se hace. Es decir, podrá la nueva fiscal que se posesione, ojalá pronto, por el bien del país, derogar esa resolución, dejarla sin efecto y ya. O sea, es muy sencillo. Yo creo que ahí es más como un deseo seguramente de la vicefiscal de reestructurar la fiscalía, que no se ve bien a puertas de salir, pero que digamos que para la nueva fiscal será simplemente revocar, digamos, esa decisión. O sea que esa es una respuesta muy clara para nuestro internauta. Me parece que es muy fácil de asimilar. Hombre, sí puede, pero no debería, ¿cierto? Así de sencillo. Que ella no es de todas maneras, no que hagan lo que tenga que hacer ahí suavecito, mientras tanto que entienda que ella no es la fiscal en propiedad, que en cualquier momento podría ser hoy, llega o se decide por lo menos quién va a ser la nueva fiscal y ella volverá a su cargo anterior. Entonces, ¿para qué generar este ruido? Andrés Fernando Mesa, diputado de Antioquia, abogado, experto en un tema que en estos días lo recordé mucho al aire, que estábamos hablando de precisamente ese principio de la confianza legítima. Ayer precisamente cuando hablábamos sobre una orden que da el Consejo de Estado a la Administración de Medellín de hacer un censo de cuántas personas habitan en zona de alto riesgo en La Picacha, y entonces fuimos a unos casos anteriores en el que el anterior alcalde Daniel Quintero como que vulneró el principio de confianza legítima de algunos desplazados reubicados, y entonces lo recordé a usted, porque ese tema es bastante importante, y la próxima vez lo invito a que hablemos solamente de eso para que la gente lo entienda. ¿Qué es eso del principio de la confianza legítima? Para que cuando pasen estas cosas, inmediatamente la gente lo entienda. Sí, Muchas gracias, hombre. A usted, Roger, y ese tema es bien bacano, y ahorita cada día lo aplican más, cada vez lo escucho más, y es muy chévere. Y bueno, y nosotros hemos aportado un granito de arena en la construcción de la doctrina de la confianza legítima. Ahorita esperamos a finales de este año publicar un segundo libro sobre ese tema, que es mi tesis de maestría, donde profundizamos más sobre un tema bien interesante, que es la confianza legítima sobre actuaciones ilegales de la administración. Es un tema bien bacano. Y bueno, gracias a ti por la invitación, a Oscar también, y a todos los televidentes, oyentes, un saludo muy especial, y aquí siempre estamos disponibles para el debate. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés Fernando Mesa.